Bueno, tras estos minutos de cortesía vamos a empezar la sesión. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros pues bueno, la asistencia a este primer webinario de 2021. Simplemente por hacer un recopilatorio, sabéis que tenemos 3 sesiones planteadas para este mes. Vamos a iniciar hoy con Dokuten en lo relativo a la firma de documentos PDF editables. Como bien sabéis, con Dokuten y Sign permitimos firmar cualquier PDF que podamos generar tanto en Navision, Business Central como Finance y AX, y también vamos a poder aprovechar pues esta funcionalidad para lo que vienen a ser PDF Forms, ¿no? PDFs editables en los que vamos a poder recuperar información de los terceros y al mismo tiempo firmar esos documentos de forma totalmente válida y de una forma adscrita a la normativa europea EIDAS. En la segunda sesión, que será el próximo martes, vamos a revisar la funcionalidad de facturación por lotes, envío de facturación masiva con eSign Factura eSign PDF y su versión y su predecesora en versiones Navision e Invoice. Ahí nos acompañará nuestro compañero Borja. Y veremos una tercera sesión el próximo jueves 28, en la que nos vamos a centrar en Captio y en la nueva funcionalidad de esas tarjetas inteligentes denominadas Emburse Cards, que va a permitir pues toda esa gestión directa por parte de la compañía con esa capacidad de emisión de tarjetas que pueden ser tanto físicas como virtuales, y con las que vamos a tener un control pues directo sobre esos importes asignados a cada uno de estos usuarios y sus tarjetas, con esa capacidad de emisión por parte de la misma funcionalidad de Captio de estas Emburse Cards. Veremos todo ese detalle. Como os comentaba, hoy en esta primera sesión nos vamos a centrar en Dokuten y Sign y en concreto en una funcionalidad muy específica, que es todo lo relativo a firma de PDFs editables. Como os decía, PDFs editables en lo relativo a esa capacidad de recoger datos de terceros y ejecutar esa firma sobre el documento PDF. Una breve agenda de la sesión. Vamos a hacer una introducción general de la firma digital, como hemos comentado, normativa europea que regula todo este apartado, posibilidades de firma digital con Dokuten, contextos de funcionalidad de la firma digital. Veremos las distintas modalidades de uso, que como bien sabéis son aquellas integradas con cada una de las líneas RPs, o también esa modalidad de standalone. También en la parte de demo veremos pues qué funcionalidad concreta en lo relativo a firma de PDFs editables tenemos desde el apartado web. Entraremos en el apartado de demo como tal y por último esa sección de dudas y preguntas que podéis dejar en el apartado de preguntas de GoToWebinar o también en la sección de chat de forma indistinta. Iniciando con esa contextualización de Dokuten en lo relativo a firma digital. Como bien sabéis, Dokuten, plataforma SaaS de firma digital, que nos va a permitir pues bueno, esa ejecución de trasladar todos los flujos que hasta ahora llevamos en papel tradicionales a un entorno digital y a un entorno paperless. Esta firma digital, pues, ¿qué viene a ser? Ese mecanismo que va a sustituir la forma tradicional de firma, y es un mecanismo que nos va a permitir pues, identificar a un emisor de un documento y una serie de participantes en el flujo para garantizar un flujo finalizado con firma digital, con los distintos tipos de firma digital que contemplan la normativa y con plena validez jurídico-legal. Dentro de la normativa europea, Dokuten contempla también un sello adicional de homologación, en este caso es el tercero de confianza, que emite el Ministerio de Industria basado en estos estándares que marca la normativa. ¿Cómo materializamos este sello de tercero de confianza? Pues con el documento que veis en el apartado derecho de pantalla. Este documento que denominamos documento de evidencia se va a ejecutar o se va a poder descargar en todos y cada uno de los flujos de firma. Es un documento que va a evidenciar como tal pues la correcta ejecución del flujo de firma en cuanto a el detalle del emisor de ese envío y las distintas evidencias del proceso, véase todos los movimientos por los que pasa el documento durante el flujo de firma. Es decir, cuando creamos
documento a firmar, cuando se envía el primer firmante, cuando este primer firmante ejecuta la firma o rechaza o delega a un tercero, así en todos los participantes que vayan a intervenir en el flujo de firma, con detalles del evento en concreto, fechas y horas, direcciones IP y el navegador web desde el cual ha realizado o ha ejecutado esa firma. Todo eso, como os decía, gracias a ese sello de tercero de confianza. En cuanto al alcance de la firma digital, dos alcances como tal. Tendríamos el alcance geográfico, que como comentamos se basa el apartado de normativa en una normativa europea, normativa EIDAS, pero esta normativa tiene una aplicación a nivel internacional, es decir, todos aquellos países que veis coloreados en azul son países en los que la normativa en concreto es asimilable a la normativa europea EIDAS en cuanto a los requisitos técnicos y de calidad que se exigen para que esa firma digital sea válida. Por tanto, vamos a poder ejecutar firma con cualquiera de ellos. Un segundo alcance sería el alcance funcional y en cuanto al alcance funcional hablaríamos de qué documentos podemos firmar con Docuten, en definitiva cualquier tipo de documento y cuáles serían los contextos más habituales de firma. Pues tendríamos por un lado todos los flujos de firma externos de compañía que supone cualquier documentación de ventas a firmar con clientes, con terceros, documentación a firmar con proveedores, en definitiva cualquier documento a firmar con un externo compañía. Y en cuanto a documentación interna, pues estaríamos hablando principalmente de documentación de recursos humanos, todo lo que tenga que ver con contratación laboral, altas, documentos de adhesión, cualquier modelo de recogida de datos y en este caso entraría el apartado de los PDFs editables y veremos un ejemplo en el apartado de demo, todo lo que tenga que ver con las necesidades de departamentos de recursos humanos de recuperar información de nuestros empleados y al mismo tiempo firmar esos documentos, validar pues que esos documentos incluyen la información correcta y tener el visto bueno de nuestro empleado. Los tipos de firma digital que vamos a contemplar con la plataforma de Docuten, es decir, qué opciones van a tener estos terceros a los que vamos a enviar un documento de firma para finalizar la firma como tal. Pues bien, nosotros como emisor del documento vamos a decidir el tipo de firma que vamos a otorgar a ese tercero para finalizar el flujo. Vamos a poder dejarlo predefinido o vamos a poder también dejarlo abierto, ¿no? A elección del firmante, que sea el que lo elija con qué tipo de firma quiere finalizar el flujo. No es lo habitual, pero también podemos dejarlo configurado de esta forma. Por un lado tendríamos firma cualificada, que es aquella más tradicional basada en los certificados electrónicos, que ya han pasado ese flujo de autenticación previo, de identificación de ese emisor de firma, con una firma o bien local o una firma centralizada. Y por otro lado tendríamos la firma avanzada. En la firma avanzada es la más utilizada. Actualmente vamos a tener dos opciones. Por un lado, firma biométrica que vamos a ejecutar sobre una pantalla táctil y vamos a recoger información de velocidad, presión, datos biométricos de la ejecución de firma. Es aquella firma pues bien que se ejecuta o bien en tablet o bien en smartphone. Va a ser el requisito pantalla táctil para ejecutar la firma y los casos habituales pues son casos en los que se requiere una firma más ágil, en los que hay una mayor intervención física o interacción con el usuario firmante, pero en definitiva vamos a poder lanzarla en cualquier otro tipo de firma, en cualquier otro contexto en remoto. Y por otro lado tendríamos la firma OTP, firma One Time Password. Es una firma cada vez más extendida en muchos contextos de firma. Pues uno muy habitual son la firma de operaciones con tarjetas bancarias y es aquella en la que vamos a recibir un código de 6 dígitos o bien en el correo electrónico del usuario invitado de firma o bien en mediante SMS en su teléfono móvil y el usuario va a tener pues va a tener 3 minutos para copiar y pegar ese código en la plataforma de Docuten y validar firma. Es una firma muy rápida, muy ágil y cada vez más pues, extendiéndose a muchos contextos de firma. Y actualmente pues la más utilizada os diría con Docuten. Entrando en las modalidades de uso, pues bueno, lo que hemos comentado, vamos a tener distintas modalidades de uso en función de cuál va a ser el origen
del lanzamiento de ese documento PDF. Tenemos los dos usos integrados por línea RP, Finance AX, Business Central y Navision. Hoy nos centramos en Business Central y Navision. Vamos a contemplar también un uso 100% web para aquellos casos en los que únicamente vamos a necesitar cargar PDFs que ya tenemos generados externamente, fuera de nuestro ERP, y también vamos a ver en este caso cómo trataríamos las plantillas PDF, cómo vamos a poder cargar previamente en Dokuten, almacenar esas distintas plantillas por departamento incluso, para que cada uno tenga sus plantillas visibles y que no se solapen y que no tengamos visibilidad de cada una de ellas para la ejecución de esta firma en PDF editable. Y por último, próximamente conectado con el apartado CRM, con 365 for Sales, para toda la capacidad de firma de documentos de venta. Entrando en Dokuten Design Business Central Navision, versiones soportadas 16 en adelante, y Business Central tanto versión cloud como on-premise. ¿Qué nos va a permitir Dokuten Design? Pues trasladar el origen, el control de los flujos de firma en nuestra área de trabajo Business Central y Navision. Aquí vamos a tener una serie de documentos preconfigurados, como son los documentos de venta, que vamos a poder automatizar directamente ese envío al generar la oferta de venta o el pedido de venta, factura, etcétera. Y por otro lado vamos a tener la capacidad también de no solo enviar cualquier PDF que generamos desde el ERP, sino cargar PDFs externos y en este caso una serie de entidades en las que vamos a tener un área de adjuntos que son clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos, en los que vamos a adjuntar documentación anexa y a partir de aquí generar flujos de firma. Como os decía, vamos a poder aprovechar cualquier informe, ya sea estándar o personalizado, para ejecutar un flujo de firma o cargar documentos externos en el almacén de archivo que puedan estar asignados a estas entidades o no. Una ventaja también de Dokuten Design es la capacidad de poder extender pues esa funcionalidad de generación automática del documento PDF, como pueden ser en las ofertas de venta, a cualquier otro informe, ya sea estándar o personalizado. Por tanto, aquí vosotros como partners también tenéis esa potencialidad de extender funcionalidad hacia cualquier otro informe personalizado que podrá ser lo más habitual que pueda tener vuestro cliente para enviar el documento. Una vez obtenido el PDF, pues a partir de aquí vamos a generar el flujo de firma, esos firmantes aprobadores. Vamos a contemplar los tipos de error, el firmante como tal, que va evidentemente a ejecutar firma, y después tendríamos el aprobador, que es un usuario que podemos incluir en el flujo para que revise, chequee que la información es correcta, los datos son válidos, o simplemente queremos que tenga notificación de que se está iniciando, que se está ejecutando un flujo de firma. Vamos a tener también disponible este otro tipo de usuario. Para cada uno de estos usuarios vamos a poder almacenarlos en la agenda de firmantes, en el que vamos a guardar el tipo de firma predeterminado que queremos para ese usuario, ya sea OTP, biométrica, con certificado, etcétera. El rol del firmante, si es firmante o aprobador, y el idioma de notificación. Con Dokuten soportamos inglés, español, francés, alemán, neerlandés y próximamente italiano. A partir de aquí vamos a tener la posibilidad de revisión del estado de sus documentos en cuanto a aquellos que estén pendientes, firmados, aquellos que ya hayan sido rechazados, hasta la finalización de firma. Y una vez finalizado el flujo, evidentemente la descarga de ese documento firmado desde Business Central y Navision, y también ese documento de evidencia que comentamos en el apartado anterior, en el que vamos a garantizar o vamos a especificar, Dokuten como proveedor de la plataforma certifica que ese flujo se ha ejecutado correctamente con todas las evidencias, todos los pasos por los que ha evolucionado ese documento. También comentar que Dokuten Design para Business Central y Navision va a dar el acceso doble para ese otro tipo de usuario que no es usuario de RP, pero que va a necesitar poder lanzar flujos de firma. También vamos a contemplar el uso desde web o bien desde app para este otro tipo de usuario. Aquí simplemente un resumen de las últimas novedades, que hemos ampliado los documentos de venta preconfigurados al apartado de pedidos, albaranes y ventas de servicio, una consulta específica para estos documentos de venta, ya que tienen pues una serie de datos adicionales, como fechas de registro, tipos de documento, el cliente, etcétera. Vamos a poder programar tareas y colas de envío para estos documentos de venta en función de una serie de filtros
para programar envíos masivos, para que en función de una fecha de registro todas las ofertas albaranes se puedan enviar al contacto que tiene asignado el mismo en su ficha. Y configuración de los recordatorios. Para aquellos flujos que indiquemos una fecha de caducidad, vamos a poder enviar recordatorios en función a un cálculo de fecha de recordatorio. Es decir, que 3 días antes del vencimiento de ese documento podamos enviar recordatorios a ese usuario de que tiene pues, ese documento pendiente de firma. Y lo mismo para Dokuten Design Finance y AX, en concreto AX 2012. Vamos a tener la capacidad de generación de los flujos de firma, en este caso adaptado a la funcionalidad estándar de este ERP, con la capacidad de poder crear cualquier PDF a firmar mediante la impresión en PDF estándar o utilizando la funcionalidad de archivos adjuntos para cargar documentación externa y enviarlos a la plataforma de Dokuten. Una vez obtenido el PDF, lo mismo. Sería lo mismo que con Dokuten Design, el control de agenda de firmantes, revisión de estados, descarga del documento firmado con los documentos de evidencia y posibles documentos adjuntos que hayamos incluido, hasta ese apartado de acceso doble desde el entorno web para ese otro tipo de usuarios que no tiene rol en el RP o que necesita pues, tener esta segunda vía de acceso para un envío más ágil, ¿no?, de documentos. Y si os parece, vamos a ver ya el apartado de demo, centrándonos en la funcionalidad de documentos PDF editables. Aquí estaríamos en el área de trabajo de Dokuten y Dokuten Design. Vamos a ver cómo sería pues, bueno, ese envío de PDFs editables. Vamos a hacer un recorrido general de lo que es el apartado del área de trabajo de Dokuten Design. Y como veis, bueno, aquí tendríamos el apartado de documentos generales. Disculpad que al estar parado necesitamos reconectar. Tendríamos el área de trabajo en el que tenemos el desglose de los distintos documentos con sus distintos estados, pendientes, preparados, enviados, aquellos que han sido firmados, cancelados por algún motivo de rechazo por parte del invitado de firma o los eliminados. Por otro lado, tenemos los documentos múltiples. Esta funcionalidad es muy interesante y está muy asociada con el envío de plantillas PDF, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con documentación de recursos humanos, el poder enviar de forma masiva pues un modelo oficial de recogida de datos a nuestros empleados sin tener que ir uno a uno, es decir, un envío masivo para recuperar una copia firmada de forma independiente con cada uno de nuestros empleados. Las consultas de los documentos de venta y la configuración de recordatorios para aquellos que tengan una fecha de caducidad indicada y están dentro de la configuración de recordatorio. El mismo desglose pero a nivel de firmas y la agenda de firmantes en la que vamos a poder indicar pues, todos aquellos usuarios que han participado en algún momento. Y almacenamos pues, el correo electrónico y nombre, NIF, móvil, tipo de firma, el rol y el idioma de notificación. Por último, tenemos la gestión de documentos. Aquí tenemos las dos opciones generales de envíos a partir de cualquier informe del sistema o un almacén de archivos para traer documentos externos, para cargar documentos que queremos enviar a esos terceros. Arriba tenemos en la barra de acciones pues, el apartado de documentos de venta preconfigurados, ventas y servicios y las entidades que incorporan el área de adjuntos para enviar directamente el documento. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos firmar un acuerdo de confidencialidad con nuestro cliente. Este acuerdo de confidencialidad ya va a ser un PDF editable. Vamos, si os parece, a cargarlo, ya que Dokuten desde la ficha de cliente nos va a generar un área de carga del documento. Y aquí tenemos este acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo de confidencialidad es un PDF editable. El PDF editable vamos a poder generarlo con cualquiera de las múltiples herramientas que tenemos en mercado. Y lo que vamos a hacer es cargar el documento. A partir de esta carga lo que se nos genera es un archivo de documento a enviar, que lo tendremos
generado aquí. Tenemos el acuerdo de confidencialidad, es un documento pendiente. Vamos a acceder al mismo. Aquí lo que accedemos es al detalle de ese flujo de firma y lo que haríamos sería, pues por un lado vamos a incluir el firmante. Vamos a tomar mi correo de prueba y directamente lo que nos recupera es el tipo de firma que tiene almacenado en la agenda, el rol y el idioma de notificación. Esta capacidad para, pues incluyendo los primeros caracteres del correo electrónico, recuperar la siguiente información del usuario. Podemos también añadir archivos adjuntos, que de hecho vamos a aprovechar y vamos a añadir un archivo adjunto a este flujo. Voy a incluir este documento ejemplo y veremos después cómo Dokuten trata la documentación anexa a un flujo principal de firma. Y a partir de aquí, pues bueno, podríamos ejecutar el envío. En este caso, solo tenemos un firmante, pero si hubiéramos incluido 3 firmantes, tendríamos 2 opciones de ejecutar el envío. Vamos a dejarlo en preparado y tenemos el envío normal y el envío múltiple. En este primer envío normal es un envío secuencial que iría por orden, pues notificar al primer usuario y luego al segundo, tercero, etcétera. Y después tenemos la opción de envío múltiple. Aquí lo que vamos a generar son distintas copias de ese acuerdo de confidencialidad y va a enviar una copia a cada uno de esos invitados con el objetivo de recuperar una copia firmada con cada uno de ellos. En este caso solo tenemos uno, vamos a enviarlo de forma normal. Hemos enviado ese documento y vamos a entrar en el inbox del invitado de firma. Aquí se nos solicita esa firma del acuerdo de confidencialidad y vamos a ver y firmar documento para acceder a la plataforma de Dokuten. Que estaríamos como el usuario tercero. Este usuario tercero no necesita ningún tipo de licencia, de acceso, simplemente va a acceder a la plataforma directamente desde el link que tiene en el correo. Aquí, pues bueno, tendría una visión previa de documentos que ha podido tratar con Dokuten y tenemos el PDF editable, pero como veis, primero, al incluir un archivo adjunto y es el apunte que tiene Dokuten con respecto a los documentos adjuntos, va a tener que confirmar que ha descargado y leído los documentos. Para ello, vamos a ir al documento adjunto, vamos a descargar y confirmamos la lectura. Aquí ya es una confirmación de lectura. Una vez descargado ya podemos indicarlo y a partir de aquí se nos despliega el PDF y tenemos la opción de completar y firmar. En el caso de que hubiera sido un PDF sin editable, diríamos directamente a la opción de firmar, pero en este caso al completar y firmar se nos va a desplegar el PDF y el usuario tiene capacidad de editar los campos que previamente se hayan dado opción para incluir información. En este caso, al ser obligatorios, vamos a incluir texto ejemplo. Aquí ciertos campos que puedan ser de la compañía emisora del documento ya pueden venir preindicados, lo que nos facilita pues esa inclusión de datos que ya están fijos. Y ¿qué nos permite? Pues nos permite que el usuario, ese cliente con el que tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad o una deuda SEPA o cualquier otro tipo de documentación que necesitemos recopilar del usuario, pues directamente desde Dokuten, no solo tenga la capacidad de firmar, sino que tengamos la capacidad de que ese tercero indique los datos y firme el documento. Aquí, a partir de ahora, la opción de firmar sería tan sencillo como la opción que hemos dado al usuario, que es con OTP, enviaríamos el código de 6 dígitos y el usuario vendría a este código. Lo que hacemos es copiar y pegar este código de 6 dígitos con esa validez de 3 minutos. Si vence la validez, podría generar otro código. Pegamos y firmamos. Con esto habríamos completado el flujo de firma. El usuario invitado puede descargar el documento firmado desde la plataforma. Vamos a ver el documento firmado. Tendríamos este acuerdo de confidencialidad firmado con el resumen de las firmas incluido en la última hoja. O también enviamos un correo electrónico de notificación en el que se informa de que ese acuerdo se ha firmado por todas las partes. Y ese PDF se incluye también adjunto en el correo. El usuario puede acceder al documento mediante ese archivo adjunto.
La contrapartida pues sería volver a Navision y obtener el detalle y tendríamos ese documento firmado también descargable desde nuestro Business Central o Navision. Vamos a abrirlo. Y ese documento de evidencia también descargable. El documento de evidencia, como os decía, en el que Dokuten va a certificar, va a garantizar la correcta ejecución del flujo de firma con esas distintas evidencias. En primer lugar, la información del remitente, del envío y las evidencias del proceso. Cuando hemos creado el flujo, cuando se ha notificado por correo electrónico, cuando ha abierto correo electrónico, cuando he accedido a Dokuten y he solicitado el envío del código OTP, hasta la finalización de firma, con la fecha y hora, dirección IP y el navegador desde el cual se ha ejecutado esa firma. Esto, como os decía, dentro de ese sello de tercero de confianza europeo. Habríamos visto esa primera generación de un flujo de firma de PDF editable desde Navision Business Central, hubiera sido lo mismo desde F o AX, pero vamos a ver también cómo podemos ejecutar ese envío de PDFs, de plantillas PDF, desde el segundo entorno, ¿no? Desde ese entorno web. Vamos a loguearnos, en este caso, como un usuario de la plataforma web. Como decíamos, Dokuten Design Business Central y Navision da la opción de ese doble acceso, pero también damos la opción de que esos usuarios que no son usuarios pues, habituales del RP y que no generan los PDFs directamente desde el entorno de Navision Business Central, pues tengan directamente un entorno web. Vamos a entrar. Y como veis, aquí desde el entorno web tenemos más opciones. Pues bueno, tenemos una opción de generar distintos usuarios. Aquí lo que podemos hacer en el entorno web es dar cierto organigrama para dar de alta a distintas empresas y para cada una de estas empresas generar oficinas. Las oficinas pueden ser cualquier unidad organizativa, ya sean departamentos, ubicaciones, etcétera. El objetivo de las oficinas es que cada oficina tenga un manager y que este manager solo tenga visibilidad de esos documentos anexos a su unidad organizativa, ya sea departamento, ubicación, oficina, etcétera. Esta asignación de roles la tendríamos desde el apartado de usuarios. Si vamos a añadir un usuario, pues tendríamos la opción de generar correo electrónico, nombre, mayor detalle del usuario. Y aquí seleccionaríamos empresa, mínimo, siempre va a haber una, y las distintas oficinas, véase esa unidad organizativa que vayamos a decidir, para a partir de aquí seleccionar el rol. Tenemos, por un lado, el rol de manager, que es aquel responsable de la oficina que tiene visibilidad completa de los documentos y además va a tener capacidad de generación de flujos de firma. El supervisor, que sería similar al manager, pero en este caso no tiene capacidad de inicio de flujos de firma, simplemente es un revisor, un supervisor de esos documentos que se generan bajo su ámbito, bajo su oficina. El administrador es el que tiene capacidad total de la plataforma y el firmante. El firmante normalmente se utiliza para usuarios internos de compañía, pues, empleados a los que queremos que tengan un correo electrónico, un usuario y contraseña de acceso a Dokuten. Bueno, en cualquier otro caso, el usuario tercero, invitado de firma, va a acceder a Dokuten mediante el link que tiene en el correo electrónico que se le envía de notificación de documento. Podemos hacer también la carga de certificados que podemos utilizar con Dokuten, ¿vale? En las extensiones habituales PCX o P12. Podemos ejecutar una firma automática de los documentos en el caso que queremos que documentos corporativos partan ya firmados. Para el certificado en concreto podemos indicar firma automática y cuando iniciemos el flujo de firma, siempre que indiquemos esa firma automática y el NIF coincida con el NIF que tiene asociado el certificado, vamos a poder enviarlos de forma automática firmada. Si tenemos distintos certificados asociados al mismo NIF, pues aquí podemos utilizar la variable de alias, indicar un alias en concreto para ese certificado para incluirlo en el campo de NIF a la hora de ejecutar el envío y seleccionar uno u otro, dependiendo del documento que vayamos a firmar. Y por último, las plantillas PDF. Aquí en el apartado de plantillas PDF es donde vamos a poder almacenar PDFs editables, PDF forms que tenemos pues, asociados a distintos documentos que necesitamos recuperar. Y, por ejemplo, aquí tenemos pues, una deuda SEPA. Ahora tenemos uno de estos documentos. Lo que se nos despliega cuando cargamos el documento es el visor
PDF del editable. ¿Y qué opciones tenemos? Pues aquí tenemos la opción de hacer validaciones. En esta opción de plantillas PDF se nos reconocen todos los campos editables y para cada uno de estos campos editables podemos hacer validaciones. Por ejemplo, si es obligatorio solo si depende de otro campo, el tipo de dato en concreto, pues si es texto, fecha, código postal, para que se haga la validación previa y el usuario complete con un tipo de dato válido, y distintas validaciones dentro del mismo campo. Esto para todos y cada uno de los campos que reconoce dentro del PDF editable. Y también lo que tenemos es la opción de automatizar cierto reconocimiento de campos, en concreto 3, nombre del firmante, el móvil del firmante y el NIF. Estos 3 campos son campos que podemos indicar cuando lanzamos el flujo de firma, cuando se genera ese flujo de firma al invitado de firma, y lo que nos permite es que directamente pues, rellene estos campos. Aquí lo que vamos a indicar es el campo en concreto en el que queremos que recupere ese valor para hacer ese automatismo que incorpore, por ejemplo, cuando enviemos al empleado pues un documento en concreto, cuando enviemos a nuestro cliente pues este adeudo SEPA, pues directamente cuando lo recibe ya tiene cumplimentados estos 3 campos. Y por último, una opción de plantilla rápida. Las plantillas rápidas o Fast Template es una opción para usuarios internos de compañía que queremos que tengan siempre un documento editable pendiente de firma. Por ejemplo, a nivel comercial, un contrato, y que el usuario siempre tenga en su bandeja de entrada un contacto, un documento pendiente de firma, y que el usuario pueda directamente recuperar los datos de ese cliente, por ejemplo, que el cliente firme directamente sobre la pantalla táctil con la acción biométrica, y una vez firmado automáticamente el usuario va a tener otro documento totalmente desde cero para la nueva firma. Aquí podríamos indicar si sí o no. Podemos autorizar usuarios si queremos que ciertos usuarios tengan la plantilla visible y otros no, y el tipo de firma con el que queremos ejecutar esta plantilla. Pues tenemos aquí un adeudo SEPA, tenemos un contrato comercial, el NDA, un modelo 145, por ejemplo, que puede ser habitual en recursos humanos. De nuevo, pues nos ejecuta las validaciones correspondientes para que el usuario complemente la información. Y vamos a ver, por ejemplo, la firma de uno de ellos. Nosotros ahora vamos a enviar documento. Tenemos la opción de examinar y traer el PDF o seleccionar una de estas plantillas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el modelo 145. ¿Vale? Le vamos a dar un nombre. Aquí podemos, como administrador, incluir el archivo adjunto para cualquier tipo de usuario, pero podría seleccionar la oficina, en concreto la que quiero asociar el documento. Un mensaje de texto para el firmante, una fecha límite, una fecha de caducidad para el documento también desde el entorno web, y podemos o bien añadir distintos firmantes de forma secuencial, añadir meme automáticamente o adjuntar firmantes. El adjuntar firmantes es para la opción de envíos múltiples, para mediante una plantilla CSV automatizar la carga de estos firmantes y enviar de forma masiva. Es el envío múltiple que veíamos desde Navision, en este caso mediante la opción de adjuntar firmantes. Vamos a enviar mi correo de prueba con código OTP, este modelo 145, pero en definitiva veréis que es similar al caso anterior. Vamos a nuestra bandeja de entrada y a partir de aquí sería la misma casuística que en el flujo anterior, pero en este caso ese documento lo hemos generado desde el entorno web. Vamos a completar y firmar. Y en este caso, por ejemplo, pues una documentación interna para nuestros empleados, ¿no? De recuperación de datos. Si nos despliega ese modelo 145 y con las distintas obligaciones y validaciones, el usuario podría recopilar los datos, podríamos indicar ya datos por parte de la empresa. Y si no me equivoco, hay varios campos que son obligatorios. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Y si no me equivoco, esos son todos. Vamos a firmar. De nuevo con la opción de OTP, que sería la más habitual.
de que pues, permite al usuario validar de forma rápida el documento y firmar simplemente con copiar y pegar el código. Y validaríamos la firma. Tendríamos el documento firmado y notificaríamos por correo electrónico a todos los usuarios. Como veis, el flujo a partir de aquí es el mismo, pero en este caso hemos generado el flujo de firma desde el entorno web con esa capacidad de administrar plantillas PDF, de precargar plantillas habituales que podemos asignar, como decíamos, a distintos departamentos, a distintos usuarios para que tengan la visibilidad concreta de sus documentos y a partir de ahí ejecutar la firma del mismo. Como veis, la casuística de documentos es múltiple, documentación de recursos humanos, documentación de clientes, proveedores. En definitiva, vamos a poder pues recopilar cualquier dato de ese tercero a firmar documento y ejecutar la firma del mismo, con un control pues integrado desde nuestro ERP, desde Business Intelligence Navision Finance UX o desde el entorno web para aquellos casos en los que queremos combinar el uso, tanto desde Navision como desde web o únicamente desde web también, con esa capacidad de organigrama, de trasladar organigrama a la plataforma web para hacer esa distinción de departamentos, de unidades organizativas para que cada departamento tenga visibilidad de sus documentos. Y con esto habríamos revisado la funcionalidad de ese envío de documentos PDF editables. Volvemos a la presentación y a partir de aquí hacer una recopilación o una revisión del modelo de distribución a partners de Dokuten Design. Muchos ya lo conocéis, pero para aquellos nuevos que estéis en la sesión os comento. El licenciamiento de Dokuten Design en sus distintas modalidades pues varía en función de suscripciones anuales. Partimos de un plan de 200 documentos año hasta un plan de 6.000. Planes de mayores documentos de 6.000 serían planes ad hoc, a ver con cada uno de los clientes la necesidad en concreto de firma. Como ves, dos opciones integradas y también contemplamos la opción standalone, la opción web, para aquellos casos en los que solo sea aplicable el envío desde web. Como bien sabéis, ya muchos de vosotros estáis utilizando Dokuten Design de forma interna, pero recordaros que el uso interno de partner tenéis la opción de implantarlo y tenéis un 50% de descuento sobre los planes para cliente final y la implantación puesta en marcha es totalmente gratuita por parte de Innova. El programa de partners habitual, que ya sabéis, en el que vamos a valorar una serie de requisitos. En definitiva, pues lo que queremos es que aquellos partners que ejecutáis acciones de marketing recurrente y de presentación a vuestros clientes, pues tengáis un mayor margen. Prácticamente todos vosotros estáis en el apartado de certificado, pero siempre os animamos a que pues, hagamos webinarios conjuntos, incluyáis en vuestra página web la solución y para ello pues, os facilitamos desde nuestro departamento de marketing toda la documentación. A partir de aquí, los servicios de implantación también están contemplados para los distintos usos, ya sean integrados o standalone de Dokuten, modelo habitual, PVA Partner y las opciones de soporte de primer nivel y de segundo nivel, con ese recordatorio de formación e implantación inicial a Partner totalmente gratuita. Como veis, la implantación de Dokuten Design es muy sencilla, en apenas 2 días el cliente está en marcha y está utilizando Dokuten Design sin ningún tipo de problema. Y por último, pues el apartado más importante, que es el valor añadido, el apoyo a partners que ofrecemos, tanto desde el apartado de formación, como veíais, gratuita, con esa implantación interna gratuita. Toda la colaboración a nivel de marketing, tenéis a nuestra compañera Eva a vuestra disposición para que os ayude en la definición de contenido web, mailings, etcétera. Por mi lado, os apoyaré en todo el apartado de demos, resolución de dudas o cualquier otra iniciativa de marketing, siguiendo con el seguimiento de oportunidades, cualquier demos personalizadas, aquí ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Y por último, esas opciones de servicios de implantación y soporte pues, bueno, habituales que tenemos desde Innova que prácticamente todos de vosotros ya conocéis.
Y con esto habríamos finalizado la sesión de hoy. Bueno, si hay alguna pregunta, podéis aprovechar ahora y lanzarla al apartado de preguntas o de chat indistintamente. Pues no hay ningún problema en cualquiera de las dos. Y os respondemos. Yo, mientras tanto, recordaros que el próximo martes tenemos la nueva sesión en la que vamos a centrarnos en facturación electrónica con nuestro compañero Borja y nos va a mostrar el envío masivo de facturas en PDF firmado digitalmente, por un lado, o bien en XML firmado digitalmente. Vale, sí, nos preguntan acerca de la validez internacional de Dokuten. Ahí me remito a lo que hemos comentado inicialmente, la validez internacional, aunque partamos de una normativa europea, esta normativa tiene una aplicación o una asimilación a distintas normativas locales de cada país. Son todos los que teníamos en azul en el mapa indicados. Podemos revisar país a país, tenemos una documentación de validez de Dokuten a nivel internacional y aquí es cuestión de revisar los países en concretos con los que trabajáis. En zona europea no hay ningún problema y a nivel internacional, pues en los principales países Dokuten es válido. Pues Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, bueno, aquí sería cuestión de revisar los países en concretos con los que trabajáis y lo confirmamos. Pero sí hay una validez internacional de Dokuten. No, yo antes de terminar, justo ahora estamos en contacto con todos vosotros, animaros a que podamos organizar iniciativas conjuntas, principalmente por la situación actual de webinarios, de seminarios online, en las que podamos presentar a vuestros clientes la herramienta. Es una herramienta pues que en el contexto actual gana mucho sentido y bueno, la respuesta está siendo muy buena por parte de los clientes hasta ahora. Y os animamos a pues eso, que podamos organizar estas sesiones, a que aquellos de vosotros que estéis interesados en incluir en vuestra web o en cualquier lanzamiento online, os pongáis en contacto con nosotros, en concreto con nuestra compañera Eva, que os ayudará en toda la definición de mensajes, visuales, etcétera. Y nada, simplemente os dejo los datos de contacto que ya los tenéis para, pues bueno, para alinearnos en agenda y todos aquellos de vosotros que estéis interesados en organizar una sesión, pues nada, nos pongamos en contacto y agendemos con vuestros clientes esta presentación. Muchas gracias a todos por asistir a esta primera sesión del año. Recordaros la próxima sesión del martes, que podéis registraros tanto de nuestra web o a través de los enlaces en redes sociales, en cualquiera de nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Charlamos muy pronto. Un saludo.